de Roberto Darrigrandi. Él es director y consultor de empresas, director asociado en Arthur and Bernard Management Center. Tiene un MBA en la Universidad de Chicago, un programa de alta dirección de la Universidad de los Andes, es candidato a doctor de la Universidad de Liverpool, es magíster en macroeconomía de la Universidad Católica de Chile, profesor del MBA de la Universidad Católica y de la Universidad del Desarrollo de Chile. Dejo con ustedes a Roberto Darrigrandi. Gracias, Alexandro. ¿Tenemos la presentación ahí o no? No la estoy viendo. Sí, ahí ya la estamos subiendo, dame un segundito. Ya. Ok. Ahí está. Déjame ver si la veo. No la... A ver. Espera un poquito. Déjame ver si yo la puedo ver ahí. No la estoy viendo, Alexandro. A ver. ¿No la estás viendo? No. Déjame ver que ahí está nuestro apoyo técnico para ver el tema de la diapositiva. Ok, tienes que chequear la cámara, hay una cámara que dice César Santos, ahí te aparece la diapositiva. Déjame un poquito, dame un segundo. Espera. Dame un segundo, déjame buscarlo. Espera un poco. Ahí él va a ir cambiando la diapositiva. Ya, espérame, voy a buscarla a César. Ahí está. Ok. Ahí está, perfecto. Bueno, bien. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. La verdad es que han sido muy buenas las presentaciones, tanto de Alejandro como de Miguel. Yo voy a entrar a algo más frío, que es el tema financiero, que de alguna manera es un termómetro. Dice acá nuestro amigo Ignacio que no se puede ver. Ahora sí ya está. ¿Ahora sí? Sí. Julio Ignacio. A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ya se está viendo, dale. Bueno, muy buenas dos presentaciones de Alejandro y Miguel, y yo voy a entrar directamente al tema financiero que me convoca. Así que la siguiente, por favor, César. Vamos a, brevemente, ya se ha hablado del tema económico y financiero, así que voy a ser muy breve con eso. También algo sobre la gestión financiera tradicional, y voy a terminar, que es lo más importante, con los nuevos paradigmas de las finanzas y algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay algunas de las datas relevantes que hemos estado viendo en las últimas semanas. Ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro del The Economist donde muestra el porcentaje de trabajos que no se puede hacer de manera virtual o remota en distintos países. A modo de ejemplo, en Grecia el 68% de los trabajos no se puede hacer de manera remota, en países como Japón el 67%, y en países como Estados Unidos el 58%. ¿Eso qué nos dice? Entre otras cosas, nos dice que si bien efectivamente hoy día estamos viendo una nueva forma de trabajar, hay industrias y hay países que están mejor o peor preparados para enfrentar esto desde el punto de vista de la flexibilidad. La siguiente, por favor. También Alejandro habló sobre las proyecciones. Acá hay algunas proyecciones para el 2020-2021 del Fondo Monetario Internacional, y en general los números son obviamente rojos, muy rojos, y empeorando a través del tiempo. No voy a entrar mucho a esto porque ya lo tocó todo Alejandro. La siguiente, por favor. Otros datos impresionantes, como la caída de la producción industrial de China de 13,5% los primeros 2 meses del año. Algo inaudito, como también decía Alejandro. La siguiente. Bueno, las bolsas, ¿cierto?, que han sufrido fuertemente en reacción a toda esta situación económica, y con caída en algunas semanas sobre el 20%, superando o acercándose a lo que fue la peor parte de la crisis del 2008-2009. Así que la verdad es que todo ha sufrido, la economía real y, por supuesto, el valor de los activos y la economía financiera. La siguiente, por favor. Acá algunos gráficos sobre la caída de las bolsas, que si bien algunas han recuperado, pero sigue mostrando pérdidas muy fuertes en el valor de las empresas a nivel mundial. La siguiente, por favor. Después tenemos indicadores muy importantes, que es el indicador de volatilidad o indicador del miedo, ¿ya? Acá tenemos, obviamente, en algunos casos, como el índice del SP500, paquetes del petróleo, el mismo oro, etcétera, una altísima, tremenda volatilidad a niveles, y en algunos casos mayor incluso que lo que fue la crisis 2008-2009. O sea, caídas fuertes
en las economías, caídas fuertes en las bolsas, alta volatilidad, alto nivel de incertidumbre y de miedo. La siguiente, por favor. También algo que habló Alejandro y también algo Miguel, el tema de las caídas de los valores, que va a depender de la industria. Hay industrias como el transporte aéreo, viajes, turismo, que están muy golpeados. La industria de la salud también está muy golpeada. Y en general vemos fuertes caídas de la riqueza, pero distintas según la industria que se trata. Después podemos compartir esto, Alexandro, para las personas que les interese, porque ahí va más detalle. La siguiente, por favor. Bueno, el valor de los paquetes fiscales, de ayuda fiscal, donde en algunos países como Japón se hace ese por ciento, pequeño, en Rusia prácticamente no había, en Corea del Sur menos del 1%, entonces también la reacción de fiscal ha sido heterogénea en distintos países alrededor del mundo. La siguiente, por favor. También algo que mencionaron tanto Alejandro como Miguel, la recuperación. Está prolongándose en algunos casos bastante más de lo que esperábamos hace algunas semanas atrás. La siguiente. Roberto, Sí. Si quieres te apago la cámara para que no se rentalice la conexión. Ok, yo la apago. Okay. Dale. Perfecto. Bueno, y ahí también está lo mismo que decía Alejandro y también Miguel. Hay industrias ganadoras, todo lo que es equipamiento, servicios de salud, supermercados, farmacias, delivery, e-commerce, educación online. Otras que están inciertos, agricultura, educación, y otros de negativos, servicios financieros, la industria de la construcción, la industria de restaurantes, en general la industria del turismo, la hotelería, etc. Entonces, obviamente acá hay fuertes perdedores, algunas industrias con incógnitas y otros potencialmente fuertes ganadores. La siguiente, por favor. En este entorno, si vamos a la visión financiera tradicional, ¿cierto? Sabemos que cuando uno empieza a una compañía de pérdida en general, y cuando nos va bien de ahí empezamos un periodo de crecimiento, y en cada una de esas etapas vamos teniendo distintas maneras de financiamiento. Al principio el capital semilla, los inversionistas ángeles, en países como Chile la Corfo, que apoya mucho el sector emprendimiento. Después, cuando somos más desarrollados, ya tenemos capital de riesgo, private equity. La siguiente, por favor, César. Gracias. Y acá está lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos la típica curva donde hay compañías o hay negocios que demoran un par de años, 2, 3 años, incluso a veces en recién alcanzar un punto de equilibrio, acumulando pérdidas, y después, a través del tiempo, ¿cierto? Si les va bien, empezar a recuperar ese capital. Ahora, ojo, este gráfico, el gráfico anterior, no importa, el gráfico anterior era aquel que era válido para las compañías que sobreviven. Acá no están las compañías que no sobreviven, que mueren muchas en el intento los primeros 12 a 24 meses. La siguiente, por favor. Entonces, hay distintas maneras, ¿cierto?, de tratar de proyectar la necesidad financiera. Cuando crece mi negocio, crecen mis activos, crece mi necesidad de financiamiento, por supuesto. También sabemos que debemos tratar de mantener un equilibrio entre el crecimiento y la liquidez. Hay un límite a lo que puede ser el apalancamiento financiero para financiar las compañías. Hay cierto tipo de deuda de corto plazo que se hace disponible espontáneamente, ¿cierto? Todo lo que es crédito a proveedores, el fisco, pagos, ¿cierto?, a plazos con los trabajadores, y hay distintas fuentes patrimoniales, ya sea aportes de capital o reinversión. La siguiente, por favor. Y los empresarios, bueno, van viendo, ¿cierto?, en la medida que van creciendo su negocio, que básicamente se traduce en mayores ventas y mayor nivel de activos, tanto activos de corto plazo como de largo plazo,
van viendo a través del tiempo la manera de ir financiándola, ya sea con deuda, con patrimonio, con un mix entre ambos. La siguiente, por favor, César. Y buscamos normalmente, uno debería buscar normalmente un calce entre el tipo de activos de corto o largo plazo, que sean permanentes, lo que sean propios del giro, con ojalá financiamiento permanente, 3 fuentes ahí, el patrimonio de la compañía, la deuda a largo plazo, y estos pasivos que son espontáneos, principalmente la deuda con proveedores. Y por un lado, si uno tiene activos temporales, debiera buscar financiamiento de corto plazo. Esto es como el mundo ideal. Sabemos que en la realidad eso no ocurre, y sabemos que en realidad los empresarios le echan para adelante, como se dicen, crecen, producen, venden, y en el tiempo van buscando acomodarse. Rara vez tiene una buena planificación financiera, pero en el fondo esto sería lo que conceptualmente uno esperaría. La siguiente, por favor, César. Y por tanto, bueno, sabemos que ahí el financiamiento tiene que cumplir un rol, ¿cierto? Ya sea de buscar financiamiento con recursos propios de terceros, también tratar de ir profesionalizando la compañía a medida que va creciendo. Parte importante de las compañías, en todo caso, se ha ido financiando muchas veces más bien a nivel de deuda que a nivel de capital. También entender que todas las alternativas de financiamiento tienen ventajas y desventajas y hay que ponderarlos, ¿cierto? Algunas tienen ventajas tributarias, como la deuda, otras tienen ventajas, ¿cierto?, de ser un financiamiento no exigible, como es el capital de los accionistas, y el mix óptimo que puede haber entre deuda y capital es dinámico, cambia según el tipo de industria, cambia según la etapa del ciclo de vida. Y obviamente los financistas siempre pensamos que tan importante como manejar bien el negocio, los activos, es tener una buena gestión de los pasivos. La siguiente, por favor. Sabemos que cuando uno toma un financiamiento hay muchos elementos, ¿cierto?, de ese financiamiento. ¿Cuánto es el monto? ¿Qué tasa de interés les van a aplicar? ¿El plazo? ¿Qué tipo de garantías? ¿Qué tipo de impuestos? ¿Periodos de gracia? Los covenants famosos que me ponen restricciones. Y en definitiva, no todo es tasa de interés. Hay algunos que piensan que toda la vida es un crédito más barato posible. Si hoy día a mí me ofrecen un crédito de $1 millón al 0,1% anual, pero me dan 90 días para pagarlo, y me dan un crédito también de $1 millón al 10% anual, pero me dan 20 años para pagarlo, probablemente voy a elegir el segundo crédito, y no el primero, aunque la tasa sea mucho más alta, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, porque sobre todo en los tiempos que vivimos hoy día, hay que considerar muchas más variables. La siguiente, por favor. Entonces, normalmente los grandes conceptos que están dando vuelta en la gestión financiera tienen que ver con la rentabilidad, por supuesto, ¿cierto? Todos creamos una empresa o desarrollamos una empresa para crear valor, y eso tiene que ver con justamente crear un buen nivel de retorno. También tenemos que controlar los riesgos, ¿cierto? Los riesgos, ¿cierto?, operacionales y otro tipo de riesgos que están involucrados. Y finalmente también tenemos que considerar, por supuesto, siempre la liquidez, que es la capacidad para cumplir con nuestras obligaciones en el corto plazo. La siguiente. Entonces, el gerente de finanzas, normalmente, ¿qué tiene que hacer? Mantener ordenada la información contable, diseñar una planificación financiera, tener buenos sistemas de control de gestión, un buen leverage o apalancamiento financiero, buscar con tiempo suficiente el financiamiento, saber a quién y cómo pedir ayuda, y, como decimos en algunos países, no siempre tratar de llegar a fin de mes, sino que tratar de buscar crear valor para los accionistas. La siguiente, por favor. Entonces, como decíamos antes, la siguiente, por favor, César. Gracias. Esa, gracias. Entonces, la empresa, a medida que va creciendo, desde la idea del negocio, después un proyecto personal, después incorporamos muchas veces socios, después armamos una sociedad más estructurada, incorporamos fondos de inversión, y algunos incluso ya terminan en el mercado bursátil, ¿cierto? Y por lo tanto, cada etapa va teniendo distintas estructuras y distintas sofisticaciones. A medida que crecemos, obviamente la compañía y los negocios tienen que ser mucho más sofisticados, mucho más profesional, y con mucho mayor, obviamente, con otro tipo de indicador y con otro tipo de estándares de gobierno corporativo, de planificación estratégica y financiera, etc. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, lo que ha comentado tanto Alejandro como Miguel, es que estamos viendo nosotros un aumento en la incertidumbre, un deterioro importante de muchas industrias, y otros cambios, ¿cierto?, que se ven bastante bien. Ahí abajo, ¿cierto?, hay un crédito, ¿cierto? Hay un cuadro de BCG, ¿cierto?, sobre un poco el deterioro en el riesgo crediticio de muchas industrias, industrias vulnerables,
como el inmobiliario, como los seguros, como el retail, industria bajo presión, como el equipamiento de salud, software, servicios profesionales, y otras industrias que todavía se ven bastante sanas, como la alimentación, farmacéutica, telecom, alimentos, etc. Entonces, nuevamente, el análisis general después tenemos que abrirlo por industria, y dentro de industria también, por supuesto, por distintos tipos de compañías. La siguiente, por favor. Después acá, también esto de un análisis de BCG muestra que al 1 de abril, vale, así ya ha pasado un tiempo, el 60% de las empresas ya se estaban preparando para una recesión o depresión, como interesantemente lo señala Alejandro. ¿Ah? Entonces, hay acá obviamente distintas implicancias, ¿cierto? Desde el punto de vista de flujos de caja, de liquidez, de poner probablemente mucho mayor control de los costos, de en muchos casos postergar o definitivamente desechar inversiones, etcétera. Una serie de medidas que están tomando hoy día las compañías o ya han tomado en vista de este escenario tan complejo. La siguiente, por favor. Y bueno, y un poco lo que también señalaba sobre todo Alejandro, ¿cómo vamos a salir de esto? Estamos todavía, ¿cierto?, en la etapa, estamos tratando de aplanar esta curva, ¿cierto?, de contagio. Después seguiremos luchando y algún día vamos ojalá, dar por superado o gran parte de superada esta crisis, ¿ya? Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a tomar, y lo que estamos viendo, y en eso coincido plenamente con Alejandro y con Miguel, es que esta crisis, ¿cierto?, se ha ido demorando más, probablemente con menos mortalidad, ¿ah? Por lo menos indicadores como el caso de países como Chile, los indicadores de mortalidad, ¿cierto?, todavía son bastante acotados. Sin embargo, sí con mucha mayor dificultad para mantener control, y por lo tanto esto lo que estamos viendo es que se nos alarga, ¿ah? Y por lo tanto lo que muchos pensaban o pensábamos que podíamos tener quizás buenas noticias en la segunda parte de este año, probablemente esa buena noticia la estamos atrasando ya más para el 2021. Y todavía no sabemos bien qué parte del 2021. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo llegamos a una crisis financiera? Hay dos grandes formas. Por un lado, lo que se llama insolvencia. Insolvencia es cuando tenemos pasivos que son mayores que los activos. O en otras palabras, nuestro patrimonio incluso pasa a ser negativo. ¿Ok? En esos casos, podemos tener, como este ejercicio, una empresa que tiene mucha caja, pero es insolvente. ¿Por qué? Porque obviamente su deuda es mucho mayor que esta caja que tiene, y eso hace que tu patrimonio sea negativo. Sin embargo, esta empresa todavía está viva, ¿cierto? Porque tiene una deuda que recién vence en 2 años más. ¿Podría seguir existiendo? La respuesta es sí. La siguiente, por favor. Sin embargo, podemos tener una empresa distinta, una empresa que tiene un activo, un terreno, por ejemplo, que vale 100, una deuda que vale 40 y patrimonio vale 60. Esta empresa es solvente. ¿Por qué? Porque tiene un patrimonio positivo, de hecho tiene un nivel de endeudamiento no muy elevado, 40 sobre 60, deuda patrimonio. Sin embargo, si la deuda de 40 vence hoy, la empresa técnicamente está quebrada. Es una empresa solvente, pero ilíquida. Ahora, lo que estamos viendo hoy día es una combinación. Estamos viendo iliquidez en muchos casos, porque hay compañías que están sin generación de caja o con muy poca generación de caja en las últimas semanas o meses, y además eso se está viendo también hacia los próximos meses, pero también en algunos casos también está cayendo el valor de los activos. Pero principalmente hoy día vemos más problemas de liquidez, de iliquidez, que de solvencia o insolvencia en este caso. La siguiente, por favor. Entonces, hoy día de alguna manera se nos invierten las condiciones, y por lo tanto la liquidez pasa a ser crítico. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con tener un proyecto de una rentabilidad gigantesca o de un tremendo valor presente neto o similar, si es que no manejo liquidez. Si no manejo liquidez, no voy a poder sobrevivir. Y eso lo estamos viendo hoy día. Se toman importantes inyecciones de liquidez a compañías alrededor del mundo, ¿cierto?, con muchos planes de apoyo estatal, con algún tipo de subsidio en términos de garantías y similares. ¿Para qué? Para poder construir un puente, para llegar a encontrarse nuevamente con los ingresos, con los flujos. Sin embargo, en este proceso, claramente hay compañías, como también se ha señalado anteriormente, que van a desaparecer. Van a tener que salir del mercado, van a tener que, ¿cierto?, acogerse a una ley de bancarrota, algunos tratar de reestructurarse, un Chapter 11, pero acá obviamente va a haber una tremenda redistribución de riqueza entre compañías, entre industrias, entre países, y también, por supuesto, también va a dar esto oportunidades para posibilidades de fusiones y adquisiciones. Pero hoy día, liquidez
es prácticamente todo. Sin liquidez da lo mismo, por decirlo de alguna manera, ni el riesgo ni la rentabilidad de mi negocio. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, obviamente acá un poco cruzándome con lo que decía Miguel, acá hay decisiones estratégicas, ¿cierto? De alguna manera, ¿cierto? ¿Cómo pasamos donde estamos hoy día a quizá a un modelo distinto, donde podemos cambiar nuestro modelo de negocio, donde podemos reestructurar la empresa, o donde podemos definitivamente imaginarnos un nuevo negocio completo. Hay compañías que quizás producían químicos para la minería y se van a reconvertir y van a producir químicos para la industria de la salud. Entonces, el punto es cómo nosotros, ¿cierto?, nos reinventamos para el futuro de una manera muy probablemente disruptiva, como decía Miguel. La siguiente, por favor. Entonces, esto desde el punto de vista financiero, ¿cierto?, requiere un análisis mucho más profundo. Requiere reevaluar los principales riesgos desde el punto de vista de demanda, volumen, costos, precios, identificar las principales variables macroeconómicas, cómo nos van a impactar en el futuro de corto y mediano plazo, desarrollar escenarios mucho más finos, con distintos supuestos. La siguiente, por favor. Después de eso, tener test de nuestros números, hasta dónde somos capaces de resistir, qué nos va a pasar en un escenario más donde se prolonga esta pandemia o se nos complica, ¿cierto?, nuestra demanda. ¿Cuál va a ser nuestro portafolio, por lo tanto, de intervenciones? Algunas intervenciones van a ser de cortísimo plazo ahora, ya, otras intervenciones quizás de más corto plazo, los próximos 3 meses, y otras intervenciones más de mediano plazo. Entonces, vamos avanzando, ¿cierto?, no solamente con análisis, sino con proponer cosas concretas. La siguiente, por favor. Esto de McKinsey. Y después, algunos acá han armado, ¿cierto?, un scorecard de resiliencia. En el fondo, buscar benchmark, buscar indicadores, y armar una matriz que permita atacar los puntos más críticos donde podemos tener debilidades gigantescas y donde eventualmente también podemos aprovechar oportunidades. La siguiente, por favor. Y en este mundo, ¿cierto?, por ejemplo, surgen vehículos interesantes o fuentes interesantes de financiamiento. A mí me ha tocado, por temas profesionales, estar cercano en los últimos meses a, por ejemplo, lo que se llama el mundo del private placement. Hoy día hay todavía, y creo que va a seguir habiendo por un buen tiempo, importantes interés de inversionistas institucionales por financiar o refinanciar a empresas que tengan, obviamente, solidez en el largo plazo y que pueden estar pasando por un problema complejo hoy día. Y este proceso se llama colocaciones privadas, que se hace principalmente con inversionistas institucionales, a periodos que van normalmente entre 5 y 10 años, con estructuras que son interesantes, por ejemplo, con créditos de tipo bullet, ¿ya?, donde el capital se paga en el año 7 y entre medio, por ejemplo, solamente se van a pagar intereses de tipo trimestral o semestral. Esto está pensado, obviamente, en compañías corporativas que requieren un refinanciamiento, un financiamiento a partir de 30, 40 millones de dólares arriba. Y, interesantemente, incluso compañías que hoy día transan su acción en bolsa y que podrían eventualmente ir al mercado de capitales normales, están buscando este tipo de alternativas como una manera, ¿cierto?, de ganar oxígeno y generar una estructura de financiamiento distinta, en muchos casos hoy día muy concentrada en el corto plazo para tener una estructura más tipo parecido a un cuasi capital, que puede ser una muy buena alternativa entre la deuda tradicional y el equity también más tradicional. La siguiente, por favor. Y aquí hay muchas compañías, actores que están dando vueltas, ¿cierto? Muchos de ustedes acá, los que están ahí, los conocen: MetLife, Principal, GE, Prudential Financial, etcétera, ¿cierto? Que son, insisto, inversionistas que están, muchos de ellos, con apetito, pese a lo que está pasando hoy día, por colocar recursos en compañías que tengan una buena viabilidad a mediano y largo plazo, insisto, con estructuras y con formas de financiamiento distintas a las que uno encuentra normalmente en el mercado local. Así que ahí hay obviamente un mundo para aquellas compañías que obviamente tengan viabilidad a mediano y largo plazo, pero puede ser en muchos casos un puente más que interesante. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí aparece, ¿cierto?, otras formas de conceptualizar esto, ¿cierto? Acá hay un famoso personaje, John Boyd, ¿cierto?, que habla, ¿cierto?, sobre cómo mirar estas crisis, ¿cierto?, de una manera mucho más holística, ¿cierto?, observando, orientándose, decidiendo y actuando, y un poco más basándose en los principios de comandos militares. La siguiente, por favor.
Y por tanto, ¿cierto? En definitiva, yendo a lo esencial, bueno, tenemos que buscar de alguna manera compensar la caída de las ventas, ya sea temporal o en algunos casos más permanente. Tenemos que recortar, ¿cierto? Enfocándonos en las partidas más importantes, renegociar, ojalá, los contratos más importantes, tratar de mantener los precios en la medida de lo posible, pero en algunos casos va a ser muy difícil. Lo que ya han hecho muchas compañías, ¿cierto? Bajar temporalmente los salarios, los sueldos, antes de vincular, cuidar, por supuesto, la relación con los proveedores clave y, muy difícil, suena fácil la frase, pero no es fácil la práctica, balancear el corto con el largo plazo. Si apretamos demasiado el presupuesto para reducir de manera más importante los costos y los gastos, podemos obviamente mejorar mucho la liquidez, sin embargo podemos sacrificar de manera irreemplazable a largo plazo. Entonces este balance entre el corto y el largo plazo es parte de la vida inherente y hoy día obviamente más que nunca es una labor compleja, delicada, pero de todas maneras esencial. La siguiente, por favor. Entonces, en este ámbito, ¿cierto? También, en muchos casos, sobre todo operaciones complejas, como lo hablábamos, estos private placements o similares, necesitamos a veces asesores que sean expertos en estos temas. Y eso básicamente, sobre todo hoy día, implica hacer un diagnóstico y soluciones realistas y crudas. Acá hoy día estar en medias tintas o hablando de manera políticamente correcta no nos sirve. Hoy día las decisiones tienen que ser mucho más profundas, mucho más duras. Y esto implica algo muy importante, aplicar realismo y racionalidad a la toma de decisiones financieras. Los empresarios, me pueden corregir algunos por acá, los empresarios son esencialmente emocionales. Y en estos tiempos, que son, también valga la redundancia, emocionales, necesitamos ser racionales, y no solamente emocionales. Y por tanto, tenemos que muchas veces visibilizar. Hay compañías que todavía hoy día, ¿cierto? Son muy sólidas, que tienen muy buenas perspectivas, pero son invisibles, nadie las conoce. Bueno, eso es parte del rol de un buen asesor financiero. Obviamente, plantear distintas alternativas, hacer competir a los financistas por una posible transacción, llegar de manera con buena confianza a los niveles más elevados, ¿cierto? De instituciones financieras para poder tener ahí un buen feedback, apoyar todo este proceso de financiamiento y refinanciamiento hasta el final y también, por supuesto, dar un feedback al empresario en qué temas mejorar. Al final, no hay que olvidarse que las finanzas son como el termómetro, ¿cierto? Son el resultado de una estrategia, un modelo de negocio, de la calidad de la administración, de los cambios en el entorno, etc. Entonces, no solamente basta con llegar con una solución, porque también si hay problemas estructurales, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, también de resolverlo a través del tiempo para no volver a caer, ojalá, en problemas como algunas compañías están pidiendo hoy día, más allá de, obviamente, del entorno. La siguiente, por favor. Entonces, en resumen, tenemos una crisis, ¿cierto?, originada en el mundo de la salud que genera hoy día efectos devastadores y en algunos casos, como también lo han señalado antes los expositores, permanentes desde el punto de vista económico y financiero. La liquidez y después, en segundo lugar, el riesgo han pasado a ser lo más importante porque hoy día estamos hablando en muchos casos de sobrevivir. ¿Y la rentabilidad? Sí, no importa, pero pasa a un tercer lugar. Importante, ¿cierto?, hacer un análisis 360, ¿cierto?, hoy día, sobre todo, de resultados, balance y, sobre todo, flujo de caja proyectado hacia el futuro. Entender, ¿cierto?, que hay un límite de cuánto podemos tener de deuda, finalmente, más bien, una compañía. En algunos casos también, no solamente va a haber que pedir plata, sino que también los dueños de la compañía van a tener que poner dinero en su bolsillo. Van a tener que hacer también un aporte de capital si quieren mantener su compañía viva, por decirlo así. Y cuidado, ¿cierto?, con confiarse demasiado. Todavía estamos al 24 de diciembre, no ha llegado todavía el viejo pascuero, y por lo tanto, los planes de ayuda económica, de liquidez por parte de los gobiernos van a ayudar a muchas empresas, pero bajo ningún punto de vista va a ser la panacea, ni va a ser el punto final. Va a ser solamente una pequeña parte en un camino que quizás puede ser más largo y más complejo de lo que muchos pensábamos. La siguiente, por favor. Y, por lo tanto, ¿cierto?, también aquí hay que pensar, sobre todo las compañías más grandes, en distintas fuentes de financiamiento, más allá de las líneas tradicionales que dan normalmente los bancos. Además, muchos de ellos ya están copados, y hay que buscar, por lo tanto, otro tipo de actores financieros. Y ahí aparece como una alternativa, ¿cierto?, fondos de inversión de deuda privada y colocaciones privadas en países como Estados Unidos, que, insisto, están todavía con apetito, con inversionistas que son principalmente institucionales, ¿ok? Pero también, en muchos casos, aparte de algunas lamentables e inevitables quiebras, se van a requerir reestructuraciones financieras complejas. Y también, como decíamos, va a haber una consolidación de M&A, de fusiones y adquisiciones.
También, por lo tanto, esto me lleva a claramente pensar que el rol del CFO, el gerente de finanzas, se está haciendo o se tendrá que hacer, en definitiva, mucho más sofisticado. El mundo se ha hecho, lamentablemente para muchos, muchísimo más incierto, muchísimo más complejo, y eso requiere una mirada, un poco como decía Miguel, mucho más disruptiva, mucho más adaptativa y mucho más dinámica que lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Y también, sobre todo cuando uno recibe un proceso complejo, pastelero tus pasteles. Cuando uno hace un proceso complejo, sobre todo en días como hoy, hay que apoyarse con gente experta, gente que ojalá haya hecho esto 500 veces, 1000 veces. Es como cuando uno tiene un problema, ¿cierto?, serio de salud. Uno no va al doctor recién egresado, uno va a aquel que ha hecho ojalá 5000 operaciones. Entonces, por lo tanto, hay que saber apoyarse con gente experta y donde muchas veces lo barato puede costar caro. ¿Ah? Acá, cuando uno tiene un problema legal delicado, uno contrata al abogado más barato, contrata al que me va a solucionar problemas. Lo mismo irá a hacer hoy día, sobre todo en estos temas financieros. Y la siguiente, parece que con esa terminamos. Eso lo quería comentarle. La verdad es que son varios temas dando vuelta y no quería tampoco pasarme en el tiempo, Alexandro, y ahí dejé ahí algunos temas que podemos responder acá o el día de mañana podemos profundizar. Así es. Muchas gracias, Roberto, por tu impecable presentación.